Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a tu canal Juego en el Tablero. Continuamos con la cobertura de aquellas partidas que otros no les da el tiempo de cubrir y vamos directamente con la tercera ronda. Con piezas blancas tenemos a Viroulla Alireza versus con piezas negras Anton Guijarro David. Sin más, comenzamos la partida. Arranca la partida con D4, caballo F6 de parte de las negras, caballo F3 de parte de Alireza, D5 y alfil F4 de parte de la blanca. Y tenemos aquí el sistema Londres. Continúa la partida con C5, E3, caballo C6, caballo BD2, C por D4, E por D4, alfil F5, alfil B5, torre C8, C3, E6, dama E2, caballo D7, H4 va con todo ya Alireza. Por supuesto, esta línea la va a tener que jugar sin el enroque y ya vamos a ver cómo lo va a hacer. Juegan las negras con A6, alfil D3, alfil por D3, dama por D3, alfil E7 presionando directamente el punto H4, lo cual imposibilita un enroque, ya que si enrocamos en esta posición simplemente viene alfil por H4 y no podríamos recapturar de caballo, o sí lo podríamos hacer, pero igual vendría dama por H4. Es por esta razón que luego de alfil E7 desarrollando la pieza y amenazando el propio enroque de las negras, la mejor opción ahora es jugar rey F1 para dejarle la casilla directamente de E1 a la torre. Continúa el niño Antón con dama B6, torre B1. Recuerden que estábamos golpeando directamente el punto de B2, así que viene la torre B1 sin problemas. Dama B5, tenemos la dama totalmente bloqueada ya que tenemos nuestro rey en F1, así que no queda otra que dama por B5, A por B5. Y ya con esta posición las negras han logrado, por supuesto, intercambiar las damas y tienen una muy buena posición. Lo que deben evitar aquí las blancas es sencillamente que nos hagan B4. Hay que intentar de que el negro no pueda desarrollarse tranquilo y ese va a ser el tema principal de esta partida. Alireza juega entonces A3 y imposibilita la jugada B4. Continúa la partida con H5, caballo B3, F6 y ese F6 viene con la idea de rey F7 y también, por supuesto, presionar un posible E5. Por su parte, las blancas no deben dejar que el negro pueda desenvolverse en la posición y deben restringir esta lo máximo posible. Continúa entonces la partida con torre E1 para fortificar la casilla de E5 y no permitir jamás de que el negro nos pueda hacer esta ruptura. Rey F7, caballo C1, caballo F8, al caballo D3 y nuevamente con todo metiendo fuerza en la casilla de E5. Continúa la partida con caballo G6, intentando buscar por dónde meter ese 5 eventualmente, alfil G3, caballo A5 para venir también a caballo C4, una grandiosa posición para el caballo, al mismo tiempo poder así atacar y también, ¿por qué no?, a ver si es que nos dejan hacer el E5 tan anhelado por las piezas negras. Continúa la partida aquí con el rey G1, caballo C4, torre E2 y la idea principal es juntar las torres, doblarla y dejar sin opción de la jugada E5. El tema de esta partida es no dejar que el negro haga la jugada E5. La idea principal es golpear directamente el punto E6 y este que no avance, que se quede como un punto débil en la posición. Continúa la partida con torre H8, rey H2, alfil F8, torre H1, B6, rey G1, torre A8, alfil F4 y si se dan cuenta, las blancas tienen una gran posición, empiezan ya a intentar hacer jugadas como por ejemplo alfil C1 para dejar defendido el punto de B2 y así poder soltar este caballo, ya que no podríamos avanzar porque se nos estaría cayendo directamente el peón de A3. Continúa la partida con torre a C8, G3, torre C6, rey G2, alfil E7, caballo G1, alfil F8, caballo G3, alfil E7 y aquí las negras intentan buscar las tablas por repetición y nuevamente juega caballo G1, Firoulla Alireza, a lo que nuevamente vamos con el alfil en F8
Comprendamos acá que la posición del negro está más restringida que la del blanco. El blanco tiene más puntos de ruptura, como por ejemplo un futuro F3 y un G4, en el cual podríamos darle un poco de vida a la posición de parte de las blancas. De parte de las negras, tenemos mucha oposición para intentar hacer un E5, que en este caso sería nuestra jugada liberadora. Recordemos que antes Alireza dejó un pequeño candado en el flanco de dama, lo cual no permite una ruptura en B4 en buenas condiciones para el negro. La partida continúa entonces con caballo F3, alfil E7 y ahora sí cortamos y jugamos rey H3. La idea es la misma, no con F, sino con directamente un G4 apoyado con el rey. Ese peón de F también va a ser fundamental en el ataque y defensa de Alireza. Continúa la partida con torre A8. Aquí Alireza continúa con la idea alfil C1 protegiendo el punto entonces y así poder ver de alguna forma cómo podemos utilizar nuestro caballo en D3, que probablemente tenga más suerte que este alfil en maniobras ofensivas en una posición tan cerrada y complicada. Continúa con torre 8, G4, H por G4, rey por G4, torre H8 y recuerden chicos, ahora sí tenemos nuestros dos caballos a disposición para maniobrar en la posición y vamos a ver algo muy interesante. Continúa la partida con H5, caballo F8, caballo F4, alfil D8, torre H1, torre G8. Imprecisión en la partida. Aquí lo clave era fijar lo que es el avance del peón en H. ¿Cuál era la mejor opción? Sinceramente hacer un G5. La partida pudo haber continuado con H por G6, caballo por G6, torre por H8 y caballo por H8. Con eso, como pueden ver en el termómetro, seguiríamos en una posición de bastante igualdad. Y sin más avances de ruptura de parte de las blancas, de momento, por eso lo hace una posición bastante equilibrada. Pero luego de torre G8, y al no haber hecho G5, Alireza se da cuenta de esto y juega la poderosa jugada caballo H4, repotenciando totalmente la casilla, imposibilitando ahora un G5, ya que si G5 simplemente comemos al paso y tenemos dos piezas fuertemente cuidando al peón. Por lo tanto, le restringimos totalmente un posible G5. Luego de caballo H4 ya empieza a aflorar una ventaja posicional de parte de las blancas. Tenemos más espacio, nuestro rey respira mucho más que el rey de las negras y esto se va a configurar en lo que va a pasar en la partida. Continúa esta con alfil C7. No podemos dejar que nos capturen un caballo, así que realizamos directamente caballo F G6, caballo D7, torre H E1, torre E8, alfil F4, alfil por F4, caballo por F4, torre D6, rey H3 y ojo que aquí se están preparando cosas muy buenas. Sacamos nuestro rey ya de G porque comprendemos que ya no puede hacer mucho y vamos a intentar traer nuestras torres en la columna G, ya que N está bastante defendido, pero por acá en el punto de G7 puede salir algo y además tenemos un peón bastante bueno en H5, entonces la idea ya es darle esa columna directamente a las torres. ¿Cuál es nuestro problema actualmente? El peón de F2, lo cual ya van a ver cómo integra el plan Alireza para poder entrar en función de este gran plan. Continúa entonces las negras con caballo F8, caballo Fg6, caballo H7 y ahora el caballo miren para dónde quiere ir. Quiere ir directamente a caballo G5, lo cual sería una magnífica posición para el caballo. Debemos encontrar una solución que no permita jugar a las negras y al mismo tiempo ir y coincidir con el plan de Alireza. Sí, la jugada correcta acá es F4, poderosísima jugada, la cual es un peón ganador. Este es el peón ganador con F4, ya van a ver por qué. Primero, no deja jugar libremente al caballo. Segundo, igualmente está repotenciando el punto D5 y nuevamente, como comentamos, las torres ahora sí se pueden comunicar en la columna G. Continúa la partida con torre D8,
torre G1, caballo D6, torre G2, torre G8 y termina de equivocarse en la partida el David Antón. El niño Antón se vuelve a equivocar acá, imprecisión en la partida, pero no se puede culpar. Es una gran presión la que se está ejerciendo en el punto de G7 al salir el caballo y esto hace que sea una posición demasiado molesta para las negras. Imagínense que ya en esta posición el blanco tiene una valoración de +2, ¿ok? Y la mejor jugada para el negro es una jugada totalmente antihumana. La jugada que ve mejor valorada aquí la maquinita es rey G8. O sea, básicamente interponerse entre rayos X con las poderosas torres y un caballo. Es una jugada demasiado inhumana. Por eso yo comprendo totalmente que ante tanta presión acá, la jugada que hizo Antón, pues entonces fue intentar proteger directamente el punto de G7. Es totalmente humano. El problema, ¿cuál es el problema? Es que viene aquí directamente caballo E7. Presiona la torre que vino a defender, se traban las dos torres en G presionando el punto y entonces ¿qué hacemos? Si comemos, por supuesto, rey por caballo, viene torre por, si torre por, y luego nos capturan el caballo y este peón corre más que Usain Bolt. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer en esta posición? La jugada que encontró David Antón acá es pues la segunda más valorada y realizó la jugada caballo G5. Sabiendo de que ya puede capturar este caballo en cualquier momento, juega caballo G5 para intentar que se autobloquee solo lo que es las blancas, pero esto no va a ser suficiente. La partida continúa entonces con F por G5, rey por E7, G por F6, rey por F6, torre G6, recuerden que no podemos tomar de peón porque se nos está cayendo directamente la torre. Si comemos, recapturan simplemente. Entonces la única manera es lo que continúa en la partida, que es rey por F6. A lo que continúa las blancas con torre G6 jaque, el rey F7. Y chicos, ya pueden ver que la ventaja es absoluta para la blanca y solamente hace falta finiquitar todo esto. Continúa la partida con caballo F3. Torre de F8, caballo 5 jaque, el rey E7, torre por G7 jaque, torre por G7, torre por G7 nuevamente, rey F6, H6 directamente para desviar la atención de la torre, muy inteligente, la torre tiene que venir a H8 y ante esto luego rey G4 le cierra toda posibilidad al rey negro para que pueda escapar y luego de torre por H6 lo que viene es, mire, si se dan cuenta acá hay un mate pero se está interponiendo el caballo que está en D6. Ese caballo de D6 está muy suelto, entonces ¿qué es lo que debemos hacer? Presionar directamente el caballo que está suelto, que es el único cuidador de que no te den un mate luego en F7, lo cual indica una catástrofe tremenda en la posición. Si este caballo lo movemos acá, por ejemplo, simplemente viene el mate. Entonces, luego de la jugada, justamente acá, de torre D7, David Antón decide abandonar la partida. Punto para Firouzja Alireza, que con esto va a empezar a remontar. Con esto es un envión anímico tremendo, tremendo, ya que esto es un torneo gigantesco. Es un torneo de maestros de elite, ¿vale? Entonces muchas partidas siempre son tablas y básicamente eso se da en su mayoría en los tableros. Y sacar un punto aparte con un jugador tan estable como el niño Antón, pues es una muy buena victoria para Firouzja Alireza. Recuerden que en la partida anterior, la ronda 2, Magnus Carlsen no pudo ganarle al niño Antón. Entonces esto no es cualquier victoria para Alireza Firouzja y sí le va a dar mucho envión anímico para lo que resta del torneo. Espero que no te pierdas, que no te pierdas todas las noticias que vamos a estar subiendo, los resultados de cada ronda, por supuesto, y el avance de todas las partidas, que también lo puedes seguir en las partidas inmortales de ajedrez, que quedas también invitado a ese canal. Cuídense mucho, espero que te haya gustado esta partida. Si fue así, dale un like, suscríbete al canal y comparte esto con todos tus amigos para que cada día seamos más. Cuídense mucho, un abrazo, un besazo y nos estamos viendo en próximo video. Chao, chao.